Empezamos la sección 5.9 que son formas diferenciales y operadores vectoriales. Operadores vectoriales en Rn. En Rn, importante. En Rn. Aunque todo lo que hagamos en Rn va a servir para después en cálculo 4 generalizar toda una variedad y poder demostrar el teorema importante que es el teorema de Stokes. Entonces nosotros vimos que eh, si f es una función que va de Rn en Rm, podríamos definir una función que llamamos diferencial de f, que iba de un subconjunto A en U cruz Rn a Rm. Es decir, tomábamos un punto X en A, un vector U en Rn y esto me daba un elemento de Rm, la de f, donde esa diferencial de f la definíamos como la matriz jacobiana de f en el punto X evaluada en el vector U, y eso me daba la d 1 de f, d2 de f, d n de f multiplicado por el vector u1 hasta un. ¿De acuerdo? Entonces, con esta idea vamos a definir lo siguiente. Definición 5.9.1. Una forma phi en Rn es una función que va del espacio tangente de Rn a los reales, tal que es lineal. Entonces, tal que phi de alfa b más w es igual a alfa phi b más phi de w, donde alfa está en R y b y w son vectores tangentes a Rn. Entonces, para esto de dónde surge, justo del álgebra lineal. Entonces, esto que está aquí pertenece a algo que ustedes ya han estudiado en álgebra lineal, que es el espacio dual. Entonces, si, bueno, antes de eso, para todo vector tangente en Rn y cada punto de Rn, la función phi p evaluada en un punto va a ser la función que va del espacio tangente Rn a R lineal. Entonces aquí digamos que realmente lo que tendría que hacer es definirla desde algo que se llama el espacio tangente, que incluye todos los vectores en todos los espacios tangentes de Rn, por así decirlo. Pues estamos abusando de la notación, le voy a poner la P aquí. Pero realmente esta función me da todas las formas diferenciales en cada punto de Rn. Entonces, es decir, vamos a escribirlo aquí, en cada punto de Rn, la phi de P es un elemento del espacio dual del espacio tangente a Rn. Entonces, si recuerdan en álgebra lineal, si tenemos B un espacio vectorial sobre un campo F, entonces el espacio dual, que lo denotan como B estrella, es el conjunto de funciones que van del espacio vectorial al campo, tales que f es lineal.
Entonces, en este caso, lo que tenemos es que TPRN estrella es el espacio dual del espacio tangente, es decir, es el conjunto de funciones phi que van del espacio tangente a Rn a los reales. En nuestro caso, el campo es el campo de los números reales, tal que phi es lineal. Entonces, en este sentido, las unoformas van a ser los duales de los campos vectoriales. Son los duales de los campos vectoriales, perdón, de los vectores tangentes. ARN. ¿De acuerdo? Y en ese sentido vamos a ver que esta diferencial justamente es una unoforma en Rn. Y nos vamos a dar cuenta de la importancia de esa unoforma porque nos va a dar justo algo que ya estudiamos en la sección anterior, pero que vamos a ir platicando poco a poco. Entonces, eh, vamos a definir la suma de dos, o sea, este, vamos a definir la suma de phi y epsi, dos elementos del espacio dual, o sea, dos unoformas en Rn. Después van a aprender que esas unoformas se denotan así. Pero eso lo verán después en cálculo 4. Entonces, si tengo dos unoformas en el DRN, es decir, dos elementos del espacio dual DRN, entonces vamos a definir la suma como phi más psi en un vector B igual a phi de B más psi de B. Para todo B, un vector tangente en Rn. Entonces, y si tenemos una función f que va de Rn en R y phi una unoforma de Rn, entonces el producto de f con phi es una unoforma en Rn también. Y eso es porque el producto de f por phi en un vector tangente b de p va a ser la función evaluada en el punto. Siempre anclamos un punto y ahí es donde hacemos las operaciones por la unoforma en el vector b para todo b de p en el, aquí esto se ve feo, para todo BP en el espacio tangente de Rn, para todos, cualquier vector de Rn. Entonces, las unoformas comen vectores, que es lo que dice aquí. Yo te doy un vector y la unoforma me lo transforma en un número real y de hecho en una función en general cuando estoy evaluando en un campo vectorial. Entonces, la forma natural de evaluar la forma natural de evaluar una unoforma phi en un campo vectorial de Rn es hacerlo punto por punto y lo que nos va a dar produce una función phi de b. Entonces, ¿cómo evaluamos la unoforma? Pues en cada punto P de Rn, esas unoformas también le llaman funcionales, que estudian en cálculo de variaciones y en general en el análisis funcional. Entonces, en cada punto P de Rn, el valor de phi de b va a ser el número phi b de p, que va a ser justamente la phi evaluada en b de p. O sea, tenemos un punto, tenemos todo un campo vectorial.
Entonces en un punto tomamos el vector b de p y en ese punto evaluamos la forma diferencial porque come esos vectores tangentes y eso me va a dar un número. Entonces si es para todo el campo, para todo vector del campo, entonces lo que me va a producir es una función. Entonces las unoformas es una máquina, la podemos ver como una máquina que convierte campos vectoriales en funciones, en funciones reales. Entonces, si phi de b es diferenciable, o sea, phi de b más bien, vamos a decir que decimos que phi de b es diferenciable si b es diferenciable, o a ver, vamos a decirlo así. No, olviden eso que dije porque es una cuestión. O sea, como son funciones, esas funciones phi de b van a ser diferenciables siempre que b sea diferenciable. Y entonces vamos a decir que phi es diferenciable si eso pasa. O sea, si b es un campo vectorial diferenciable, entonces decimos que phi es diferenciable. Pues phi evaluada en b es diferenciable. Entonces, como una función. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar las formas diferenciales sobre campos? Entonces, si tenemos dos campos vectoriales, digamos la phi evaluada en f de b más w, la tenemos que evaluar en un punto P. Y entonces esto va a ser la phi evaluada en f de p, b de p, más w de p, según como aprendimos a sumar campos vectoriales y multiplicarlos por funciones reales. Entonces, esto va a ser justamente como esta cosa es lineal, saca esta función o estos números escalares por phi de b en p más phi en w de p. Y esto por definición sería la f por la phi en b evaluada en p más la phi evaluada en w evaluada en p. Y esto es lo mismo que la f en phi evaluada en b más la phi evaluada en w evaluada en p. Y como esto es para todo p en Rn, donde f es una función que va de Rn en R y bw son campos vectoriales en Rn. Entonces, la phi de fb más w va a ser lo mismo que la f en phi de b más phi de w, porque son funciones lineales justamente. Y también se va a cumplir una linealidad cuando tome las formas diferenciales. Entonces, eso sería como una primera propiedad. Y una segunda propiedad es que la f por la phi más psi evaluado en un campo vectorial b. Entonces, para saber qué es, la tengo que evaluar en el punto P. Entonces, esto va a ser igual a f de phi en b evaluado en P más la psi evaluada en b evaluada en P. Y esto por definición es f de P por phi de b de P. Justamente más la phi de b evaluada en P. Entonces, y esto es igual a esto, pero esto sería la f en phi. em, Sí, justamente, que es lo que tenemos, que esto sería lo que está aquí. Entonces, esto implica que la f phi más psi en b va a ser igual a la f por phi de b
más de psi evaluada en b. Entonces para toda fg, que son funciones C1 en Rn. Entonces vamos a ver que la diferencial es una uniforma justamente. Entonces la diferencial es una uniforma diferencial. Entonces, ¿qué significa eso? Que la df la voy a evaluar en un punto como vimos aquí, es que era el punto le estoy llamando P, y en un vector tangente. O sea, realmente esta df, esa df que tenemos ahí va de P. Claro, ahora tenemos una función que va de Rn en R. Entonces la m es igual a 1. Entonces esto me produce una función aquí. Entonces la df evaluada en P en el vector tangente B de P. O sea, la df es una función que va de A cruz TP Rn y eso me produce un número real E. Tal que esto va de P, B de P, me lo manda a df evaluado en P, B de P. Muy bien. Y esto por definición lo vamos a escribir como df en B de P, justamente. Entonces, esta df come vectores tangentes y me produce un número real. Entonces, al menos está definida como está en las unoformas, solamente habría que ver que es lineal, lo cual cumple por las propiedades de la derivada. ¿Por qué digo eso? Porque, a ver, vamos a escribirlo aquí. Porque df en P B de P, que es igual a df de B de P. Pero esto es el BI por DI en F de P según lo que aprendimos antes. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, esto de aquí es UI por esta DI, que sería la parcial I de F. Entonces, justamente esta diferencial es esto de acá, que es lo que estoy escribiendo aquí. Solamente con el vector B en vez de llamarle U como allá y a la X en vez de X le llamo P. Y esto sabemos que es la B de P en F, la derivada direccional de F. Entonces lo que vemos es que la df en B de P se puede escribir como la derivada direccional de F. Y entonces como esto es igual a esto de acá, lo que tengo es que la df evaluada en alfa bp más wdp es igual a la alfa bdp más wdp derivada direccional en f, y esto ya probamos que es alfa bdp en f más wdp en f. Entonces es lineal también. Es decir, es una unoforma. Entonces esto nos lleva a la siguiente definición. Definición 5.9.2. Vamos a decir que si f es de clase C1 en Rn, entonces df es la unoforma de f que me manda, que come vectores tangentes y me lo manda a los reales, tal que df en B de P es la derivada direccional de f con respecto del vector B de P para todo B de P que pertenece al espacio tangente de Rn. Entonces, esta diferencial, la diferencial eh, da todas las razones de cambio de f en todas las direcciones de Rn. Entonces, he ahí por qué las diferenciales son tan importantes en cálculo, justamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, las unoformas en Rn.
Las unoformas en Rn vamos a tomar las funciones coordenadas. Entonces, ¿quién es la derivada direccional de esto? Pues por definición es la diferencial de esta función. Estas xy son funciones. Las funciones coordenadas naturales que aprendimos en la primera parte del curso. Entonces, esto por definición es la diferencial de estas funciones evaluadas en el vector tangente BDP. Que es la definición que tenemos aquí. Y esto ya sabemos calcularlo. O sea, déjenme ponerlo mejor de esta manera. O sea, dx y evaluado en BDP es la derivada direccional de las xy's. Y esto es las componentes del vector por la parcial de xy. Bueno, aquí le voy a cambiar el índice. Las componentes del vector b por la parcial de xy con respecto de xj, evaluadas en el punto P. Pero esto es una delta de Kronecker. Entonces esto me queda bj por delta ij evaluado en P. Pero esta delta es constante, siempre vale 1 si es igual a j y vale 0 si es distinto de j. Entonces esto me queda cuando i es igual a j a la bi. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el valor de dx en un vector tangente arbitrario, un vector tangente arbitrario, BDP es la yésima coordenada de la parte vectorial. B de ese vector. Y no depende del punto de aplicación. O sea, no depende del punto P. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a significar eso? Que una unoforma la puedo escribir como una combinación lineal de esos de x's. O sea, la phi en BDP va a ser las FIs por la DXY, eso evaluado en BDP. Entonces vamos a demostrar que estas FIs las podemos escribir siempre así. Y esto, por lo que vimos, sería BI evaluado en el punto P por la DXY evaluado en BDP. Y estas son las componentes del vector B. Entonces esto me queda BI por FI evaluada en P. Entonces me da una función. Entonces lo que vemos es que las unoformas DXY son los análogos a los vectores tangentes de la base coordenada natural de Rn. Es decir, son los, son los duales de estos uis que son las parciales con respecto de las coordenadas. Entonces se sigue inmediatamente lo siguiente, que la dxy aplicado a uj, según lo que hemos aprendido, va a ser la parcial con respecto de xj y la aplicación de esto es la componente de ese vector. Las componentes de ese vector son 1. Entonces, de las dxy con respecto de xj, y eso, o sea, esto es, voy a escribirlo, es el vector uj, la derivada direccional de las funciones xy con respecto de los vectores de la base canónica. Y eso es las componentes de estos vectores por la parcial de xy con respecto de xj. Y las componentes de estos vectores siempre es 1 y esto me da una delta. Entonces esto significa que dxy
con la parcial con respecto de xj, justamente es delta y j, lo cual demuestra según el álgebra lineal. Esto demuestra que dxy es la base del espacio tangente dual a Rn, o sea, del espacio dual. Es decir, que las dxy son bases duales de estas derivadas parciales que teníamos, como la base canónica. Entonces, vamos a demostrar el siguiente teorema. Teorema 5.9.1. Si phi es una uniforma en Rn, entonces siempre podemos escribir phi como una combinación lineal de estas uniformas de x's, donde fi es la uniforma evaluada en ui. Entonces, estas son las coordenadas euclidianas de la uniforma phi. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, por definición de uniforma, la uniforma es una función en los vectores tangentes. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar la uniforma en un vector tangente. Y tenemos que ver que ambas expresiones son iguales. Entonces, sea B un vector tangente a Rn. Entonces, BP lo puedo escribir como la combinación de BI con UI en términos del vector, del campo vectorial de vectores unitarios. Entonces, lo que tengo es que FI en DXY, cuando lo evalúo en BDP, esto me da FI, y estas de aquí ya demostramos que son las componentes del vector que no dependen del punto. Entonces me queda como FI de P por BI por un lado. Entonces, y por otro lado, lo que tenemos es que phi en BDP es igual a phi de PI por UI en P. Y esto es igual a BI por phi de UI de P. Entonces, justamente para que estas dos sean iguales, FI de P por BI es igual a BI de phi de UI de P. Si solo si las FIs de P son las phis evaluadas en UI de P, que es la phi evaluada en UI evaluada en P. Y como esto es para todo punto E P de Rn, entonces las FI son justamente las phis de UI. Entonces esto implica que phi de BDP es igual a FI de XY evaluados en BDP para todo vector tangente de Rn. Entonces esto lo que implica es que la phi efectivamente es f de i por dxy, donde los FI son las phis evaluadas en las UIs. Entonces cualquier uniforma en Rn la puedo escribir como combinación lineal de estas cosas, porque estas cosas son los elementos de la base dual. Entonces estos son como los vectores en el espacio dual. Como vectores en el espacio dual. Entonces estos vectores en el espacio dual van así. Y los vectores en el espacio vectorial van así, como vectores columna. Y en el espacio dual van como vectores renglón, justamente. Entonces, uy, ¿de qué? Uy. ¿De acuerdo? Entonces, esto demuestra que, vamos a ponerlo aquí, esto demuestra que una uniforma en Rn es una expresión de la forma phi igual a f1 de x1 más f2 de x2 más fn de xn. Y cuando teníamos un vector, el vector lo escribíamos como b igual a b1 parcial con respecto a x1 más bn parcial con respecto a xn. Entonces, estos
Estas formas son los duales a los vectores. Entonces vamos a ver un corolario de esto. Corolario 5.9.1. Entonces si f es una función con derivadas parciales continuas en Rn, en todo Rn, entonces la diferencial de f la puedo escribir como la parcial de f con respecto a xy por dxy. Entonces vamos a demostrar eso con todo lo que hemos construido hasta ahora. Entonces df evaluada en p, b es df evaluada en b de p. Y esto, entonces por definición es la derivada direccional de f con respecto a este vector b de p. Pero esto ya sabemos que es bi por la parcial de f con respecto de xy en el punto p. Entonces esto de aquí es la df en b evaluada en p. Entonces lo que me dice esto es que df evaluado en b es la bi, perdón, la df b es justamente bi por la parcial de f con respecto a xy. Que es lo que queríamos demostrar. Son iguales. Entonces la diferencial se escribe de esta forma siempre, para una función que va de Rn en R. Entonces, si tenemos una función que va de Rn en Rm, entonces se va a tener la diferencial para cada una de las componentes. O sea, voy a tener dfi igual parcial dfi con respecto de xj de xj. Entonces, para cada componente. Entonces, después o con Alicia van a ver ejemplos de cómo calcular cosas con esto para funciones que no sean nada más de Rn en R. O sea, puede ser de Rn en Rm, pero por el teorema que demostramos, si las componentes tienen sus diferenciales que existen, entonces va a existir para la función original. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a demostrar ahora es que la diferencial es una derivación. Entonces, teorema 5.9.2, la diferencial de f es una derivación. Entonces, demostración. Número uno, hay que ver que es lineal, es que df evaluada en alfa b más w. Esto es el alfa b más w en f, derivada direccional. Y esto ya demostramos que era alfa b de f más w de f. Y esto es por definición alfa por df en b más df en w. Y que cumple la regla de Leibniz. Entonces d de f por g es igual por definición a eh, df por g evaluada en b. En b, en un vector tangente. Entonces, esto es por definición la b de f por g, pero esto ya habíamos visto que era f por b de g más b de f por g, y esto es f por la diferencial de g más la diferencial de f por g. Entonces, efectivamente es una derivación. Tenemos demostrado ese teorema. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos la función f de x, y, z, que es x cuadrada menos 1 por y más y cuadrada más 2 por z. Entonces, esta función evidentemente es C1 en R2. Las derivadas parciales existen y son continuas, entonces f es diferenciable.
Entonces la diferencial de f es la parcial de f con respecto a xy por dxy. Entonces en este caso es la parcial de f con respecto de x por dx más la parcial de f con respecto de y por dy más la parcial de f con respecto de z. Entonces parcial de f con respecto de x pues es 2xy por dx más parcial de f con respecto de y sería x cuadrada menos 1 más 2y por z de y. Y la parcial de f con respecto de z sería y cuadrada más 2 de z. Entonces, si quiero calcular qué función me da cuando tengo que evaluar en un vector tangente. Entonces, df en vez de p sería todo esto evaluado en el punto, en el vector tangente b1, b2, b3. Entonces, b de p es igual a b1, b2, b3 en p. Entonces es 2xy evaluado en p por dx evaluado en b de p más x cuadrada más 2yz menos 1 evaluado en p por dy evaluado en b de p más y cuadrada más 2 evaluado en p por dz en b de p. Entonces, y estas ya vimos que cuando yo evalúo esto en el vector tangente me da la componente con respecto a la cual estoy derivando. ¿Qué es lo que está? ¿Dónde está? Em, ¿Dónde estaba el vector? Aquí. La dxy evaluada en bp me da la componente y del vector b. Entonces, eso quiere decir que esto es igual a 2p1p2 y esto sería la componente 1 de b más p1 al cuadrado más 2p2 por p3 menos 1 por la componente 2 de b más p2 al cuadrado más 2 por la componente 3. Entonces, así calcularía una diferencial de una función de Rn en R. Y lo mismo puedo hacer por una función que va de R2 en R2 o de R2 en R3. Entonces tengo que hacer lo mismo para cada componente de f. Siguiendo la ecuación que vimos al principio, esta definición de acá, esta de aquí. Entonces, esta función es una función de Rn en Rm. Entonces, la derivada, la matriz jacobiana realmente es una matriz de m por n. Entonces, aquí van a aparecer la diferencial de f1, la diferencial de f2, etcétera, la diferencial de fn. De este lado, digamos. Y luego aquí hago el producto y me va a dar a que es igual, justamente. Que es lo que tenemos aquí. Entonces, estas formas diferenciales forman parte de un grupo más grande. Las unoformas forman parte de un grupo mayor que se llaman formas diferenciales en Rn. Entonces, no vamos a definir de manera formal lo que es eso, pero vamos a dar algunas propiedades de eso porque quiero que se den cuenta de la conexión que hay con los operadores diferenciales que conocemos. Bueno, que vamos a definir, que es la divergencia, el rotacional, el gradiente que ya hemos definido. Entonces, una forma en Rn es una expresión obtenida de sumar y multiplicar funciones reales y elementos de la base dxy del espacio dual de Rn. Entonces, la multiplicación no es conmutativa. Entonces, para p formas, la multiplicación, que es lo importante aquí, no es conmutativa. Quizá es la primera vez que vean una cosa que no tiene conmutatividad. Entonces, eso se le llama la regla de alternación. Entonces, lo que significa esa regla es que cuando yo voltee, o sea, si yo multiplico dxy por dxj, eso va a ser igual
a lo mismo al revés, dxj dxy, pero va a sacar un menos. Entonces, el producto entre formas diferenciales, entre uno formas, por ejemplo, en general p formas, es el wedge o el producto cuña, que se define con este simbolito de aquí. Entonces lo que realmente se escribiría aquí es que dxy wedge dxj es lo mismo que menos dxj wedge dxy. Y entonces de aquí se obtiene inmediatamente que si i es igual a j, entonces dxy wedge dxy es igual a menos dxy wedge dxy. Y esto lo que implica es que 2 veces dxy wedge dxy es igual a 0. Entonces dxy wedge dxy es igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo multiplico dx con dx, o sea que lo podemos poner como dx por dx, eso va a ser 0. O dy con dy, eso va a ser 0. O dz con dz, eso va a ser 0. Y si tengo más de una, por ejemplo, si tengo dx, dy, wedge dz de x, entonces siempre que aparezcan dos iguales, ese producto es automáticamente 0. No importa cuántas haya, si hay dos iguales, el producto es 0. Es lo que dice esa regla de alternación. Entonces, si yo tomo el caso de n igual a 3, por ejemplo, entonces una 0 forma es una función de clase C1. Una 1 forma es algo que ya aprendimos, que es del tipo fi por dxy. Una 2 forma va a ser una expresión que va a tener, si estamos en R3, bueno, aquí estamos en R3. Entonces, si el espacio es R3, va a ser eh, psi1 de x con dy más psi2 de dx con dz y una psi3 de dy con dz. Una 3 forma va a ser una expresión del tipo, vamos a llamarle psi igual a phi de, bueno, una función f de x, de y, de z. Entonces, si tengo una 4 forma y estoy en R3, la 4 forma va a tener que multiplicar por un de x, por un de y o por un de z y entonces se anula. Se anula. Entonces, el producto de una, bueno, para n, para p mayor que n, no hay formas. Son nulas. Entonces, si tengo Rn, lo máximo que puedo tener en Rn es una n forma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo una unoforma phi que sea x de x menos y de y, entonces recuerden que una unoforma siempre tiene que tener de x, de y, de z solitas. Y tengo otra unoforma que sea psi, que sea z de x más x de z, por ejemplo. Entonces phi y psi son unoformas. En este caso en R3 vamos a decir. Entonces si yo multiplico las dos, tengo que utilizar el producto wedge. Entonces phi wedge psi. Entonces esto va a ser x de x menos y de y wedge z de x más x de z. Entonces como digamos este producto es igual, es multiplicar este por este, luego este por este por este y este por este. Como les digo, esto no lo vamos a ver muy formal, solamente me interesa que sepan que es una unoforma, que es una forma diferencial en Rn, cómo operar con eso y nada más. Entonces, sería x por z dx con dx. Aquí voy a escribir todo. Luego más
x por x cuadrada de x con dz menos yz dy con dx menos xy con dy dz. Entonces las que no son conmutativas son las d's. Entonces, aquí ya tengo que tener cuidado, no puedo cambiar como hago con las funciones. Por ejemplo, aquí que era yx puse xy. Con las unoformas no puedo hacer eso, porque el producto no es conmutativo, como ya lo mencioné aquí. Entonces quizás sea el primer producto no conmutativo que ven. Entonces esto me quedaría, este dx con dx se cancela, es cero porque es repetida. Y este dx dz, dx dy. Entonces este lo puedo cambiar. Si lo cambio, eso saca un signo menos. Entonces con este menos se hace más y me queda yz dx dy. Ya le quito el wedge. Más x cuadrada de x de z menos xy de y de z. Entonces, el producto de dos formas, una unoforma por una unoforma, me produce una dos forma. O sea, tiene estas cositas así. Ahora, este, si tomo otra que sea teta igual a z de y hago el producto de las tres, es decir, teta, wedge, phi, wedge, psi, esta cosa respeta que es asociatividad. Entonces me va a quedar z de y, wedge, estos que ya calculé, que era x cuadrada de x de z, más eh, x cuadrada de x de z, a ver, y z, perdón. Me queda phi psi y z de x de y, más x cuadrada de x de z, a menos xy de y de z. Entonces si hago el producto me queda, este con este se cancela porque tiene dy, este con este no, entonces me queda zx cuadrada dy de x de z. Y aquí tiene dy, entonces se cancela. Y entonces si quiero ordenarla para que sea x, y, z, cambio este con este, pero tengo que sacar un menos. Entonces me va a quedar menos zx cuadrada de x de y de z. Entonces el producto de una unoforma con una dos forma que habíamos encontrado antes me da una tres forma. Y entonces si hago el producto de esta tres forma con cualquier uno forma en Rn, entonces esa va a tener de x, de y y de z y el producto con esto me va a dar cero, justamente. Entonces me da una tres forma. Entonces el producto wedge de una en general p forma con una q forma produce una p más q forma. Y es cero si p más q es mayor que n en general. Entonces vamos a demostrar un teorema sobre el producto wedge. Entonces, teorema 5.9.2. Si phi y psi son unoformas, entonces phi wedge psi es lo mismo que menos psi wedge phi. Entonces, demostración de esto, que es una consecuencia de la regla de alternación para los elementos de la base. Entonces, como es una unoforma, son unoformas, entonces las puedo escribir como eh, fi por dxi, desde igual a 1 hasta n, y una psi que sea gj de xj, desde j igual a 1 hasta n. Entonces, phi wedge psi va a ser fi de xi wedge gj de xj.
Y entonces esto va a ser, estos son escalares, entonces me va a quedar fi gj por dxj wedge dxi, pero como lo estoy cambiando tengo que sacar un menos aquí. Y entonces esto es menos gj dxj wedge fi dxi. Obviamente no he demostrado que el producto wedge meta escalares, pero lo hace. Entonces por eso les digo, solamente mi intención es mostrarles las propiedades estas. Entonces este es psi wedge y este es phi. Entonces, justamente, y eso se puede demostrar hasta n dimensiones, pero nada más vamos a hacerlo, digo, para cualquier par de formas diferenciales. Entonces depende, si son dos formas, ese menos se va a ir, si son tres formas va a estar el menos, depende. Ahora, el operador diferencial, o sea, cuando yo hago df, estoy aplicando este operador de aquí. Entonces, sd es un operador. Entonces, este operador convierte una cero forma en una función. Una función es una cero forma. Le aplico D y eso me lo manda a una uno forma. Evidentemente, eso no lo vamos a demostrar, pero si yo le vuelvo a aplicar el D a este, entonces si la función es de clase C2, que es lo que vamos a ver al fin en el último episodio de las cosas que vamos a evaluar, entonces las derivadas parciales cruzadas son iguales y entonces esto se hace cero. Pero en general la D me transforma en una P forma. Entonces D es una función que va de las funciones continuas en Rn. Bueno, en este caso sería C2. Todavía no hemos visto qué es que sea C2, pero lo vamos a ver. Y me da un elemento del espacio dual. Y luego ese elemento del espacio dual toma un vector tangente y me lo manda a un número real. Entonces lo que hace la D es, toma una función, lo manda a df, luego ese df lo evalúa en BDP y me da un número real. Entonces es un operador. Entonces ese operador es la derivada exterior. Entonces ese operador se llama derivada exterior. Entonces, por supuesto, hay una derivada interior y luego los físicos le llaman derivada fermiónica o derivada bosónica, etcétera, etcétera. Pero esas cosas ya son un poco más avanzadas. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Definición 5.9.3. Entonces, si fi de x es una uno forma en Rn, entonces d phi es una 2 forma. Y está dada como dφ igual a dfi wedge dxi. Entonces, por ejemplo, si yo tengo phi que tiene componentes f1 dx1, etcétera, fn dxn, nrn, entonces la dφ, bueno, esta phi la puedo escribir como fi dxi. Entonces la dφ es la diferencial de fi con dxi. Entonces, esto va a ser calcular las derivadas parciales de esto, o sea, va a ser la parcial con respecto de xj, de fi de xi, de xj, con un producto wedge aquí. Y eso, y sería más la fi por la diferencial de la diferencial de xi, pero la d cuadrada siempre es cero. Siempre que tenga funciones de clase C2, o sea que las derivadas parciales existan, sean continuas, que existan las derivadas parciales cruzadas y sean iguales. Entonces en ese caso ese operador doble se cancela y me queda solo esto de aquí. Entonces, eh, entonces, ¿qué me queda? Que esto es la parcial de fi con respecto de xj por dxi
de XJ. Entonces esto, justamente esto de aquí, es la DFI, la diferencial de la componente FI, wedge de XJ. Esto siempre que eh, bueno, no, eso siempre pasa. De XJ. Entonces tenemos demostrado ese teorema. Ahora, si estamos en tres dimensiones, entonces en tres dimensiones, o sea, en R3. Entonces, si estamos en R3, la phi se puede escribir como F1 de X más F2 de Y más F3 de Z. Entonces, la dφ, según lo que aprendimos, es dφi wedge de xi. Entonces, esto es df1 wedge de x más df2 wedge de y más df3 wedge de z. Entonces, la derivada de la parcial de f1, la diferencial de f1 sería la parcial de f1 con respecto de, o sea, sería, déjenme, la escribo así. Sería la parcial de f1 con respecto de xj, dxj wedge de x. La de f2 sería lo mismo, la parcial de f2 con respecto de xj wedge de y, más la parcial de f3 con respecto de xj wedge de z. Entonces aquí, como el producto de dos iguales es 0, entonces solamente voy a tener la parcial de f1 con respecto de x1 de x es 0. Entonces sería con respecto de x2 de y wedge de x más la parcial de f1 con respecto a x3. Bueno, aquí x2 es y. Déjenme borrar esto. La parcial de x3, que sería z, por dxz, por dz, wedge de x. Aquí sería la parcial de f2 con respecto de x, de x, wedge, aquí me equivoqué, déjenme ponerle de xj, wedge de y, más parcial de f3 con respecto de xj wedge de z. Entonces aquí me queda parcial de f2 con respecto de x wedge de y, más parcial de f2 con respecto de y, se cancela, parcial de f2 con respecto de z, dz wedge de y, más la parcial de f3 con respecto de x de z, más la parcial de f3 con respecto de y wedge de z. Entonces esto de aquí lo puedo ordenar como poniendo dx de y, donde está aquí. Entonces parcial de f2 con respecto de x, menos, porque aquí lo voy a voltear. Entonces si lo volteo saco un menos, parcial de f1 con respecto de y. Y eso es dx de y. Menos, ¿dónde está dx de, z, de y de z? Dx de y, perdón, y dx de z. Entonces, este me saca un menos, entonces me va a quedar la parcial de f1 con respecto de z, menos la parcial de f3 con respecto de x. Y eso por dx de z. Más dy de z. Entonces me queda dy de z es parcial de f3 con respecto de y. Y acá sería cambiarlo. Me saco un menos. Menos parcial de f2 con respecto de z. Por dy de z. Entonces esta cosita de aquí va a ser un operador vectorial que es el rotacional. Entonces, ¿qué va a ser el rotacional? Yo voy a tener en R3, voy a tener un campo vectorial B igual a BI, UI. Entonces yo puedo definir, como este nabla es un vector,
o un campo vectorial, puedo definir el producto cruz de este con B. Entonces, si lo calculo de la manera usual, aquí tendría parcial 1, parcial 2, parcial 3, B1, B2, B3. Entonces, si hago el producto cruz, me queda parcial de B3 con respecto a Y menos parcial de B2 con respecto a Z. U1 más, luego aquí sería, bueno, sería menos parcial de B1 con respecto a Z menos parcial de B3 con respecto de X. Y tendría que más el último parcial de B2 con respecto de X menos parcial de B1 con respecto de Y. Entonces esto y esto se parece mucho, ¿ven? Se parece mucho. Entonces, tengo F1, F3, X y Z. Esto se parece a este de aquí. Luego B2, F2, X menos F1Y. Esto se parece a esto de acá. Y este se parece a este de acá. Por aquí tengo un error en un signo, me parece. Entonces, a ver, creo que era aquí es menos. Ah, claro, claro. Aquí sería menos. Entonces, este de aquí es este y este de aquí es este. Creo que sí lo hice bien o no. Bueno, como sea. Entonces, lo mismo. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Si nosotros tenemos una uniforma diferencial, entonces su dual es un campo vectorial. Entonces, el FI de XY, su dual es FI UI. Entonces, el dual de un campo vectorial es una unoforma. Vamos a llamarle uno aquí. Entonces, cuando yo hago el gradiente, entonces el gradiente de una función f va a ser el dual. Bueno, la diferencial de f va a ser el dual del gradiente de f. Entonces, la diferencial es el dual del gradiente de f. Entonces, ¿por qué? Si yo tengo la diferencial, tengo fi de xy, entonces el dual es las, las parciales de f con respecto de xy por ui. Entonces, este y este son duales. Entonces, la diferencial por eso tiene las derivadas parciales. O sea, haciendo esta dualidad que está aquí. Entonces, y lo mismo va a pasar con este rotacional. Este rotacional va a ser el dual de esta cosa de una dos forma que está aquí. Entonces vamos a definir lo siguiente. Em, definición 5.9.4. Entonces, el rotacional
rotacional de un campo vectorial en Rn es una función, un operador que va a ser nabla cruz. Ah, bueno, y esto lo vamos a definir solamente en R3, perdón. En R3 es un operador nabla cruz que va a tomar campos vectoriales y esto me va a dar otro campo vectorial en R3. Entonces va a tomar un campo vectorial B y me lo va a mandar a delta cruz B, que va a ser un campo vectorial en R3 también. Entonces, tal que si B es igual a BI, entonces nabla cruz B va a ser igual justamente a todo eso que calculamos acá. Donde está el rotacional. Aquí va a ser justamente esto. Parcial de B3 con respecto de Y menos esto. Entonces va a ser el parcial de B3 con respecto de Y menos parcial de B2 con respecto de Z1 más parcial de B1 con respecto de Z menos parcial de B3 con respecto de X U2, creo. Y parcial de B2 con respecto de X menos parcial de B1 con respecto de Y U3. Entonces, ¿se acuerdan del tensor de Levi-Civita? Que era este epsilon IJK, que era igual a 1 para una permutación par de los índices IJK, era menos 1 para una permutación impar de IJK y vale 0 para una permutación, digo, para dos índices repetidos, dos o más repetidos. Es decir, I igual a J igual a K, o I igual a J, o J igual a K, o I igual a K, ese tensor vale 0. Entonces el rotacional, delta cruz B, la componente I de ese rotacional se puede escribir como epsilon I JK parcial J de BK, de esta forma. Y si quiero todo el vector va a ser nabla cruz B, va a ser igual a epsilon IJK parcial JBK por el vector UI. Entonces, si yo escribo esto con el tensor de Levi-Civita, voy a llegar a esto. Entonces, por ejemplo, si quiero la componente 1, nada más vamos a hacer esa. Nabla cruz B1, pues eso va a ser igual a epsilon. Ah, bueno, aquí componente arriba. No, entonces me va a quedar este que esto es igual a epsilon 1 JK de parcial JBK. Entonces esto va a ser epsilon 1 y aquí tengo que sumar sobre J desde 1 hasta 3, pero cuando vale 1 se repiten y el epsilon es 0, entonces va a ser 2K parcial 2 BK más epsilon 1, luego J igual a 3, K parcial 3 BK. Y luego aquí tengo que sumar sobre J. Entonces si K vale 1, esto es 0. Si K vale 2, se repiten y es 0. Si K vale 3, ahí no hay problema. Más, y aquí lo mismo, el único valor donde no se anula en la K es en 2. Entonces va a ser epsilon y 3, 2, parcial 3 de B2. Entonces epsilon 1, 2, 3 vale 1. Entonces parcial 2 de B3. Y este 1, 3, 2 es lo mismo que epsilon. Tengo que permutar este. Entonces una permutación impar. El 2 con el 3 lo permuto una vez. Entonces eso tiene que sacar un menos. Menos 1. Bueno, ahorita lo pongo. Entonces va a ser más epsilon 1, 2, 3. Parcial 3 B2. Entonces esto va a ser parcial B3 respecto de 2 menos parcial 3 B2. Y esto es parcial de B3 con respecto de Y menos parcial de B2 con respecto de Z.
que es este. Y lo mismo puedo calcular la otra y la otra. Entonces, ¿esto en qué nos va a ayudar? En demostrar identidades vectoriales. Entonces, este va a ser el operador rotacional. Entonces, aquí, por aquí tengo un error, pero no quiero ponerme a ver. No sé por qué esto YZ va primero acá y esto va después, pero... Ah, bueno, sí, ahorita hacemos de equivalencia, no hay ningún problema. Y vamos a definir otro campo vectorial. Y definimos y nabla punto algo, que va a ser algo que va a comer campos vectoriales, ahí sí en Rn, y me va a dar un número real. Tal que el campo vectorial B lo voy a mandar a nabla.b. Entonces, nabla.b va a ser igual a la parcial de bi con respecto de xi. O sea, la parcial i de bi. Y eso sería la suma parcial con respecto a x1 de b1 más parcial de b2 con respecto a x2 más parcial de bn con respecto a xn. Entonces es el operador divergencia de un campo vectorial. De un campo vectorial. Y no sé si hacerlo ahora, pero yo creo que sí. Em, y el operador laplaciano. Operador laplaciano que va a ser que va a servir para tanto campos vectoriales como funciones escalares. Es decir, funciones que van de Rn en R. Entonces, el laplaciano va a ser el operador nabla, punto nabla. Entonces, es decir, va a ser la parcial con respecto a xy, la parcial con respecto a xy. Entonces, esto va a ser parcial con respecto de x1, parcial segunda más parcial segunda con respecto a x2, más parcial segunda con la parcial, perdón, no lleva el 2 arriba, más parcial segunda de x3, etcétera. Es el operador laplaciano. Entonces con esto podemos ver que si hacemos lo siguiente, es decir que si f, como ya mencioné, si fi de xy es el dual de fi ui, entonces lo que tenemos es que la diferencial de phi de una unoforma o no, perdón, y esto lo que implica, perdón, es que la diferencial de f es el dual del gradiente de f. Ahora si tenemos lo mismo, pero además que fi ui lo identificamos con f1 de x2 de x3, o sea, de y de z menos f2 de x de z más f1 de y de z, que es lo que teníamos acá, con las equivalencias que les decía, este es este de aquí, este es este de aquí y este es este de acá. Entonces lo que tenemos es que el, la diferencial de phi, siendo esta la phi, no, siendo la phi original, o sea, la phi igual a fi de xy, la diferencial de esta
que fue lo que calculamos acá, ¿cierto? Entonces teníamos la phi como una función de, como una uno forma en R3, le calculamos la diferencial y eso nos dio esto que podemos asociar con el rotacional. Entonces la d phi está asociado con el rotacional del campo vectorial B, donde estas f's son justamente estas funciones que son las derivadas parciales. Y si asocio eh, fi dxi con fi ui y, y eta, digamos, eta como una dos forma que sea f de x de y. En R3 voy a hacerlo, más g de x de z más h de dy de z. Entonces, esto si lo asocio con f i u i, lo que tengo es que d eta, entonces va a ser la diferencial de f de x de y más la diferencial de g de x de z más la diferencial de h de y de z. Entonces, ven, esto se ve feo, por eso se le pone el wedge así también. Entonces, esto es la parcial de f con respecto a xy de xy de x de y más la parcial de f con respecto, la parcial de g, perdón, con respecto de xy de aquí parece que son función. Déjenme poner F1, F2 y F3 para que no se... F1, F2, F3. Entonces me queda la parcial de F1 con respecto de X1, de XY, perdón. La diferencial de este es la parcial de F2 con respecto de XY, de XY, de X de Z, wedge, más la parcial de F3 con respecto a XY, de XY, de Y de Z. Entonces, la única que sobrevive aquí, la de X no, la de Y no, porque se cancela esto, solo de Z. Entonces me va a quedar parcial de F1 con respecto de Z, de Z, de X, de Y. Aquí la que sobrevive es Y, entonces me queda parcial de F2 con respecto de Y, de X, de Z, y la que sobrevive aquí es X, de X, de Y, de Z. Entonces esto me queda, si aquí hago una permutación, paso el de X con el de Z, me saco un menos. Pero luego cambio este con este. Entonces me saco todo menos y se hace más y me queda de X, de Y, de Z. Entonces me queda parcial de F1 con respecto de Z más. Aquí lo mismo. Este con este. De X, de Z. Quizá tengo que poner de Z de X. Sí, de Z de Y, perdón. Entonces aquí diría de Z de X. Entonces por acá sería de Z de X. O de Z de X. De Z de X. Entonces aquí lo cambio. Cambio este con este una vez. Y luego cambio el de X con el de Y otra vez y me queda positivo. Entonces con respecto de Y más parcial de F3 con respecto de X. Entonces vemos que en este caso el, la divergencia, la divergencia de B está asociado con la diferencial de esa eta. Entonces, estos operadores vectoriales tienen su dual en el espacio de formas diferenciales y eso es algo que vamos a usar, bueno, que van a usar cuando vean cálculo 4 y las ecuaciones de Maxwell en este formalismo.
Entonces, perfecto. Ya para acabar, por último, tenemos este teorema 5.9.3. Entonces, si tenemos que f y g son funciones C1 en Rn y tenemos dos formas, uno formas phi y psi de Rn, entonces se cumple lo siguiente, que la diferencial de f por g es df por g, que eso ya lo demostramos de hecho, más f por dg. La diferencial de f por phi va a ser df wedge phi más f por d phi, y d phi wedge psi va a ser igual a d phi wedge psi menos phi wedge d phi. Entonces, ¿cómo demuestran esto? Usando componentes de nueva cuenta. Entonces, por ejemplo, voy a demostrar esta. Tenemos d phi wedge psi. Esto sería d de phi y dxi wedge phi j dxj. Entonces esto me va a quedar la d de phi y psi j dxi wedge dxj. Entonces esto va a ser la parcial de phi de psi j con respecto de xl por dxl wedge dxi wedge dxj. Y entonces esto me va a quedar haciendo esto con la regla de Leibniz. Me queda phi i por la parcial de phi j con respecto de xl, dxl, dxi, dxj, más eh, phi j parcial de phi i con respecto de xl, dxl wedge dxi wedge dxj. Entonces, esta phi, ¿dónde está? Entonces me queda esta phi con este, lo puedo meter. Me va a quedar, bueno, aquí lo permuto una vez y me va a sacar un menos. Entonces, esto va a ser igual a menos phi i parcial de phi j con respecto a xl, dxi wedge dxl wedge dxj. Y acá lo que voy a hacer es, vamos a meter este aquí. Lo que va a pasar aquí es que me va... Ah, pero tengo dos valores aquí. Mm, la diferencial... Dos valores ahí, entonces ¿cómo le hago? Que aquí tendría... Este lo meto aquí y sería el phi. Menos phi, wedge. Y este con este sería el de phi. De psi, perdón. Y el otro... mm, la parcial de phi con respecto a x y wedge. Este con dxj. Ah, claro, y esto de aquí justo me da esto de acá. Entonces me queda más de phi wedge phi. Entonces hay que tener cuidado cuando se derive aquí porque esto no cumple que abra esto con el signo más. Entonces justamente como son unoformas va a tirar un menos por la regla de alternación. Entonces, y hay un sinfín de propiedades más de esto, pero hasta aquí lo importante que tienen que saber sobre esto para poder hacer operaciones y darse cuenta
de la dualidad que hay entre espacios vectoriales y formas diferenciales y entre los operadores diferenciales del cálculo con las formas diferenciales.